ti, Señor, que nos unamos a los millares de ángeles que te alaban de día y de noche. Hoy venimos en este tiempo a levantar nuestras voces y decirte: tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno. Tú mereces la gloria, tú mereces la alabanza. Señor, úsanos como instrumentos útiles delante de ti, que tu presencia esté con nosotros y nos dé descanso, papá. Señor, muévete con poder en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, que sea tu presencia con nosotros.
fuerte aplauso y dígale: Santo, 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 digno, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi roca. Dígale lo que Él le ha dicho a usted. Tú eres mi esposo, tú eres mi amigo. Señor, gracias, gracias. Ahí donde está, levante una oración, levante su voz a Él. Su palabra dice que Él se agrada de nuestra oración, que Él inclina su oído para oírnos, que a Él le agrada que le cantemos, que le adoremos, que levantemos nuestras voces, nuestras manos. Señor, hoy nos unimos a adorarte a ti, a decirte: tú eres santo, tú eres santo, tú mereces la gloria, tú mereces la alabanza. Nosotros no somos nada y tú nos has mirado con misericordia. Santo, dígale: santo. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres digno. Señor, hoy venimos a presentar delante de ti nuestras vidas, a presentar delante de ti nuestros dones, a presentar delante de ti nuestros planes, nuestros deseos. Señor, todo lo venimos a presentar delante de ti, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras coronas, lo que tú nos has dado, Señor, y te decimos: tú eres santo. Solo tú mereces todo esto y más, y más, y más, y más, Señor. Esto solo es una pequeña parte de todo lo que tú eres, de todo lo que tú mereces, de todo lo que se mueve en el mundo entero a nivel espiritual. Señor, ven a este lugar. Ven, Señor, sobre esta alabanza, sobre esta adoración, sobre nosotros que somos tu pueblo, que hemos levantado esta alabanza para ti, el Dios supremo, el que está por encima de todo, papá. Te damos las gracias. Gracias por este tiempo. Señor, revélate a través de tu palabra a nuestras vidas, por medio de nuestro pastor. Úsalo, Señor, úsalo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo rogamos. Te damos las gracias. Gracias por llamarnos, gracias por traernos en esta mañana. Toca nuestros corazones y que tu palabra penetre como espada de doble filo, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser. Que sea la certeza de que tú hablas a nuestra vida, de que tú hablas a tu pueblo, de que tú estás ahí, de que tú eres eterno, de que tú conoces todo y todo está en tus manos, Señor. Te entregamos a sí mismo nuestros diezmos y ofrendas. Bendícelos, que lo demos con gozo y alegría delante de ti, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor.
Gracias, Señor, es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado en esta mañana. Amén. Amén. Espíritu Santo, bendice tu palabra. Ahora que estamos en el libro de los Hechos, viendo la forma sobrenatural en que tú te mueves. Bendice nuestras vidas, condúcenos con tu gracia, con tu unción, con tu poder. Llénanos de ti, Espíritu Santo, porque cuando oramos, adoramos, desciende sobre el corazón de nosotros y nos llenas de gozo, paz, bondad, misericordia, templanza, dominio propio, fe, y nos llenas de amor, nos llenas de todo lo que dice tu palabra. Desciende sobre nosotros esta mañana, bendice a los que están en casa, llénalos a ellos también. Desciende sobre esta nación, reprende las fuerzas de las tinieblas, échalas fuera, rompe los yugos, las cadenas, libera a esta nación. Quita toda rebelión, rebeldía, todo espíritu de muerte y de maldad, y desciende sobre esta nación. Trae la justicia que viene de ti, amado Dios, y no la de los hombres. Espíritu Santo, muévete con poder. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se preocupe por el calor. ¿Sí o no? ¿Quién ha vivido en la costa? ¿Vivido en la costa? No, porque ustedes son cobardes. Los paisas son cobardes. Van a la costa y tal y se traen ahí mismo nomás. ¿Sí o no? El calor es lo más delicioso que hay. Es la vida tuya. Es la vida tuya. El gozo. No, yo viví 6 años y medio en Barranquilla. ¿Sí o no? Y oiga, y el mes de junio bien, ¿ah? ¿Sí o no? Bueno, tú eres caleño. Cali es Cali, también es caliente. Sí. No podemos prender los ventiladores porque se mueve el chikungunya. Entonces, dicen, no, por favor, no prendan los. Sigamos todos los requisitos. Igual Dios es el que nos guarda. Estuvimos en Hechos 1, 2, 3, 4. El viernes 5. Recuerde que si está siguiendo la secuencia del libro de los Hechos, en YouTube, ¿cierto? Están. Y en Facebook, en la página de la iglesia. En YouTube están en la página de la iglesia. Para los que se lo perdieron el viernes. Quedan grabados, los dejamos grabados ahí. Y hoy vamos al capítulo 6. Ahí se ve, ¿no? Sí, la idea es que tengamos otro acá para que puedan ver mejor, porque el problema del video es que con la luz se disipa, ¿cierto? En cambio, el televisor mantiene la imagen. Hechos capítulo 6. La historia del capítulo 5 es Ananías y Zafira. Recuerde, el libro de los Hechos es cómo comenzó esto, la iglesia. Cómo comenzó la comunidad cristiana prometida por Jesús. Cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Cómo descendió sobre ellos. Cómo fueron transformados estos hombres. ¿Qué sucedió en sus vidas? Esto era la comunidad. En el capítulo 5 de Ananías y Zafira se habla de la ofrenda. En el capítulo 4, Bernabé vende una propiedad, la lleva a los apóstoles y la pone a los pies de los apóstoles. ¿Cierto? Ese término, a los pies de los apóstoles, es a veces que nosotros preguntamos, no, el cura está robando, el pastor está robando, el rabino está robando. Eso es otra cosa. Si los apóstoles robaban, Dios tenía que encargarse de los apóstoles, ¿no? Pero ellos le traían a los pies de los apóstoles.
siempre se lleva a la iglesia, siempre se lleva al alfolí y la administración lo hace la iglesia, ¿no? Así se han abierto las iglesias y todas las más de 2000 denominaciones que hay en el mundo, ¿no? Denominaciones. Por ejemplo, la Iglesia Bautista es una denominación y tiene más de 28.000 iglesias en el mundo. Más de 28.000 iglesias en el mundo. Las asambleas de Dios son muy fuertes también y en Corea del Sur hay muchos bautistas y muchos asambleístas se les llaman. ¿Cómo crece la iglesia? A través de eso. Así crecía porque ellos administraban. Vamos a hablar otro capítulo 6 que habla de los diáconos también, porque es interesante, y de las necesidades que hay en la iglesia. Todo se presentaba. Bueno, Ananías y Zafira en el capítulo 5 lo que hicieron fue que habían prometido algo y se quedaron con unos fondos. Y la famosa expresión de Pedro, si era tuyo, no tenías que darlo si era tuyo, ¿cierto? Tú podías quedarte con eso. Y después de vendido, seguía en tu poder, le dice así, ¿no? En tu poder. O sea, que el poder lo tenía él. ¿El poder de qué? De decidir. Ojo, porque a veces cree la gente que dar voluntariamente es manejar los recursos de la iglesia. No, nosotros, usted y yo no manejamos los recursos de la iglesia, ¿cierto? Los recursos se traen a la iglesia. Usted los da, ¿sí o no? Pero cuando los da, ¿qué dice? Ya no están en tu poder. Ya no están en tu poder. ¿Ya se lo entregaste a quién? Al Señor. ¿Qué aspiran todos o qué aspiramos todos los cristianos? Que la iglesia siga creciendo, que sigan habiendo misiones y que podamos hacer el mantenimiento, el arriendo y todo lo que implica el mantenimiento de una iglesia, ¿no? Todos aspiramos a que los hombres de Dios administren bien estas cosas, ¿no? Administren bien. Ustedes confían también en que nosotros aquí en la iglesia estamos administrando bien los recursos, ¿no? Y cada iglesia en el mundo, ¿no? Cada iglesia en el mundo es igual. Pero cuando lo das, ya no es tuyo, lo acabas de dar. Por eso le dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Si era tuyo, pero cuando tú lo das, ya no es tuyo, ¿no? Ya no es tuyo, porque a veces la gente da una silla y vuelve por ella. Le digo, pero a ver, ¿se la diste al Señor o es tuyo? Pero vamos al capítulo 6, ese fue el viernes. Vamos al 6, versículo 1 y 2. Esto también es poderoso. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, en todos los capítulos del libro de los Hechos, usted va a ver esta expresión. Crecía el número de los discípulos. Crecía el número de los discípulos. Porque la iglesia crecía exponencialmente, de una manera sobrenatural. La primera evangelización 3.000 y la segunda 5.000. Esas eran las cifras. Y se bautizaban, o sea que tenían una cuestión tremenda para bautizar gente. Bautizaban. Y dice, entonces como crecían, claro, una iglesia más grande, ¿qué está pasando con las iglesias grandes ahorita? Son más difíciles de congregarse que nosotros. ¿Por qué? Porque son de 15.000 o 10.000 miembros y entonces ¿cómo organizan? ¿A quiénes? ¿Cuántas reuniones tienen que hacer? 1.000, en fin, ¿sí o no? Según la normativa les queda muy complicado. Entonces unas han preferido esperar, ¿no? Esperar. Entonces, cuando crece, hay que tomar ciertas decisiones. Entonces dice, crecía el número de los discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como era una comunidad y vivían juntos, tenían que repartir los recursos. Entonces se quejaron los griegos y dijeron, no, a las viudas de nosotros las están dejando afuera. Ahorita vamos a andar en el tema de las viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Porque vuelvo y les repito, este es el inicio de la iglesia. Ya ahora hay mucha dinámica, la iglesia tiene 2020 años, entonces ya ha crecido, hay diáconos, hay quienes cuidan allá, quienes les tomaron la temperatura, quienes están anotando, están sirviendo a Dios, ¿no? Quienes están en el parqueadero, quienes están en la tienda, quienes están en los baños, quien nos dejó todo adecuado. Ayer echamos aquí para que estuviera desinfectado y tal, y ahora que se van tan bien y tal, y que hay que mantenerlo diario. Todo eso son servicios, los muchachos, el que viene primero, el que prepara, David que está presentando allá, todo es servicio al Señor, ¿sí o no? La que preparó las flores, que fue hace 8 días, que ya están encalambraditas un poquito, pero lo hizo con mucho ¿qué? Con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Está sirviendo al Señor. Entonces ellos se dieron cuenta que había necesidad de que sirvieran en la iglesia. Entonces usted encuentra y llega al parqueadero, lo parquean y tal, y le toman la temperatura, pero usted de pronto no se da cuenta que todo es un servicio de Dios. Usted se sienta en la sillita que ya limpiaron, que ya desinfectaron, y que ya ubicaron, y que ya barrieron, y que ya lavaron y tal. ¿Ve? Entonces ellos se dieron cuenta que había necesidades, pero que ellos no podían dejar la palabra para dedicarse a servir, ¿cierto? Que tenían que predicar. Versículo 3. Entonces dijeron, busquemos más bien hermanos de entre vosotros, y escogieron a 7 varones. Y esto es muy interesante. 1 de buen testimonio, 2 llenos del Espíritu Santo, 3 de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire, para servir a las mesas uno dice, hombre, estos requisitos son espirituales, ¿cierto? De buen testimonio. Es una persona que tiene buen testimonio entre los hermanos, ¿no? Que tiene buen testimonio, que está lleno de amor, que ejemplariza la vida de Cristo. Esos eran los 7 que tenían que escoger, ¿no? No era cualquiera entonces, ¿no? Porque no se sirve a Dios de cualquier manera. Tiene que haber eso. Tiene que haber ese compromiso primero con Cristo. Y luego dice, llenos del Espíritu Santo. Oiga, llenos del Espíritu Santo. ¿Usted sabe en qué lugar de la iglesia se necesita más llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien de pronto se le ocurre? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Sí, en el servicio, pero en la puerta puede ser, ¿ah? En la tienda. En la tienda. El que administra la tienda tiene que tener una doble porción del Espíritu Santo. ¿Cierto? Siempre ha sido así. La mayoría de los que están en la tienda terminan sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Que yo no le di eso, que yo sí le di eso, que no me tome la temperatura, que no me la tome aquí, que me va a matar, tómenmela aquí. Y uno, el que sirve tiene que estar, por eso yo digo, el que va a servir tiene que tener, el que tiene un don, 4 o 5 características. 1, amor. Otro, santidad. Otro, servicio. Entender que estoy sirviendo, ¿no? Que estoy sirviendo. ¿Ve? Otro, santidad. Santidad porque el que sirve tiene que crucificar su carne, ¿no? Porque tiene que tener la paciencia de servir a los hermanos. ¿Ve? Dice que había murmuración. Y así pasa, pero que no sé qué, que a mí me dijeron, que me hiciera aquí, que no me hiciera acá. No, yo me voy a hacer donde me dé la gana, por ejemplo, ¿sí o no? Y hay que tener llenura del Espíritu. ¿Y mucha qué? Sabiduría. Mucha sabiduría. Hay que ser sabios, ¿no? Son requisitos para servirlos, sí. Hay que ser sabios, ¿no? Cuando los chicos decidieron ponerse la camiseta blanca, yo les dije, vea, lo primero es que si lo van a hacer, tienen que tener toda la paciencia del mundo. Porque la gente, todos somos distintos. Entonces, no, que yo me voy a hacer aquí, que me voy a hacer allá. Que yo no me sé qué, que no sé qué. Que sí, que no, que es tal cosa, que tal otra, ¿no? El del parqueadero, ¿ve? No, yo parqueo donde quiera. ¡Buah! Siempre necesitamos amor, sabiduría, testimonio y llenura del Espíritu Santo. Eso sí es fundamental. Vamos a seguir.
¿Y nosotros qué vamos a hacer? Dijeron los apóstoles, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿cierto? Entonces, tiene que haber quien predique, tiene que haber quien enseñe, tiene que haber quien esté enseñando también. Después vienen los dones. Es increíble. Pero mire por dónde empieza todo. Por el servicio. Porque el libro de los Hechos cuenta, narra paso a paso qué pasa con la iglesia. Antes de los dones y tal cosa, estaba servir. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvieran. ¿Vine a qué? Dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Pero como alguna vez les dije, las palabras espirituales, los hombres la tergiversan. ¿Ve? ¿Qué nos ha enseñado el mundo? Este mundo moderno o posmoderno. ¿Qué nos ha enseñado? No, yo no soy sirviente de nadie. Entonces ya le meten ahí una adición sirviente. Pero en realidad sí somos sirvientes. Bueno, servir, sirviente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí o no? Si Jesús, que es Dios, vino a servir y la mejor forma de hacerlo, de enseñarlo, fue lavarle los pies y todos se aterraron. El primero fue Pedro. Le digo, no, a mí no me lavan los pies. Dios lavándome los pies a mí. Le digo, tú no lo entiendes, pero si no te lo dejas lavar, estás encalambrado. Te va a tocar salir de aquí. Porque Él les iba a enseñar a servir. Dios lavando los pies. Filipenses capítulo 2. Nosotros vinimos a servir, ¿no? A servir. Los cristianos debemos ser serviciales. El que tiene el don, pues se le facilita y tal cosa. Pero el que no lo tiene, pues debe desarrollar, ¿no? Y donde nos movemos. Usted está en una reunión en su casa y usted debe ser acucioso, ¿no? ¿Ve? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal otra? ¿Qué necesitan? Yo voy, yo lo recojo. Esa es una actitud cristiana, ¿no? No, que vaya otro. Esa ya no es una actitud cristiana, ¿eh? Es servicial, es ser serviciales, ¿no? Yo recojo a mi mamá, yo cuido a mi mamá, no te preocupes, que tal cosa. Es parte de nuestra actitud. Unos tendrán el don y tal, a uno les dará más dificultad, porque sí es cierto, por eso necesitaban gente llena del Espíritu Santo. Pero otros se van a dedicar a la palabra, que también es un servicio a Dios. No se nos puede olvidar que todo en la vida es que estamos sirviendo a Dios. Y más adelante en la Biblia dice, todo lo que hagas, todo, hazlo ¿qué? Para el Señor. Entonces yo siempre digo, si tú haces esto, que lo hicieron los chicos, Carlos Arturo, Oscar, hazlo ¿para quién? Para el Señor. La que hizo esto para el Señor. La que hace un equipo sonido o el que hace un equipo sonido para el Señor. Si usted hace zapatos o los vende, ¿qué tiene que hacerlo? Para el Señor. Todo lo que hagas. Si estás casado, hazlo ¿para quién? Para el Señor. Mira que la mujer es el Señor, ¿no? No la bruja del 71, sino el Señor que está ahí. Entonces cuando le sirvas es al Señor que le está sirviendo. Y cuando le lleva a tu marido el almuercito y tal y las chanclas, ¿sí o no? No es tu marido, sino que es, ¿quién es? El Señor. ¿Ves? Si entonces yo salgo, le ayudo a parquear el carro, lo estoy haciendo porque ahí viene el Señor, ¿no? Siempre servir es del Señor. Si das una moneda o si das un billete, porque hay gente que da billete, ¿ah? Yo cargo muchas monedas porque hay muchos en todos los semáforos. Y la idea es darle a todos, los que puedas. Pero yo he visto gente dando billetes, ¿cierto? Una vez hace como un mes estaba yo ahí y tal, y la señora que estaba al lado sacó un billete de 50. Yo digo, Dios bendícela, para que siga dando. Usted sabe, ese muchacho casi le da un infarto, ¿no? Pero ya les han dado, ¿no? Yo hablo con ellos y uno me dice, no, voy en 70,000, ayer fueron 120. Le digo, aleluya, ¿sí o no?
siempre y cuando sea para comer, para llevarle a tu familia, para cuidar a los tuyos, para darle colegio a tus hijos. Servir mientras se predica. Los pastores, los maestros, unos predican y otros sirven. Versículos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y ya vamos a ver por qué este hombre fue el primero que nombraron ahí. ¿Ya? Esteban no era cualquiera. Estos hombres ninguno era cualquiera, como usted tampoco. No somos cualquiera, ¿no? No somos cualquiera. El que sirve no es cualquiera. ¿Cierto? Siempre debemos amar a los que sirven. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Característica, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que también vamos a oír hablar de él. Estos hombres no eran cualquiera, vuelvo y le repito en la historia. Y luego dice a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas. Pero los dos primeros vamos a oír hablar de ellos. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imagen que vimos al principio precisamente era los apóstoles imponiéndole las manos. La imposición de manos siempre era una delegación, ¿no? Una forma de entregar la labor que iban a hacer. La labor que iban a hacer. Era que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, que el Espíritu Santo los usara, que el amor estuviera en ellos, que no se cansaran de servir, porque el que sirve se puede cansar, ¿eh? Y la idea es que siempre, cuando dice que todo lo que hagamos para el Señor es para que nunca dejemos de hacerlo. Recordemos siempre que nos estemos cansando, que no lo estamos haciendo exactamente para la gente, sino para Dios. Y que ese Dios al cual servimos ama a la gente, la ama con locura. Y entonces eso me tiene que enseñar a mí, que yo también tengo que amar. Imposición de manos. Entonces aparece otra cosa nueva también, imponer las manos, ¿no? Ya más adelante el apóstol Pablo dice, hey, no lo impongas con ligereza. O sea, que hay personas que el Espíritu Santo te dice, no le imponga todavía, déjelo que avance un poquito porque está como muy encalambrado. ¿Sí me entiende? Entonces también te dice el Espíritu Santo. Pero son prácticas cristianas. Cuando nosotros decimos amén, aleluya, eso no lo inventamos, ¿me entiende? Eso era porque ellos lo decían. O Dios te bendiga, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí o no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está en la Biblia. En el nombre de Jesús, está en la Biblia. Nosotros, es un lenguaje que nosotros tenemos, es un lenguaje sobrenatural. Ah, nos dirán aleluyas, ahí van los aleluyas. Sí, porque eso es lo que decimos. ¿Sí o no? Y los amenitas también, porque amén decimos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todo lo que nos quieran decir, que está en la Biblia, ¿no? Porque es que lo hacemos como está en la Biblia. Recibimos la educación. Yo les decía el viernes que una de las cosas que uno veía en el lenguaje de los papás de nosotros, no que leyeran la Biblia, pero que los dichos, las cosas que nos decían, sí tenían que ver mucho con la Biblia. No salíamos sin la bendición, está en la Biblia, ¿cierto? Algunos oraban por los alimentos, está en la Biblia, ¿cierto? Está en la Biblia. O nos decían, no te juntes con no sé quién, está en la Biblia, ¿cierto? Muchas cosas que nos decían están en la Biblia. No hagas esto porque si haces esto vas a recibir esto. La Biblia decía, lo que siembras recoges. ¿Sí o no? El que a hierro mata, a hierro muere. Eso está en la Biblia, ¿cierto? Todo estaba en la Biblia. Entonces ellos, el lenguaje que usaban era porque lo habían aprendido. ¿Lo habían aprendido dónde? En la Biblia. Eso se fue perdiendo porque ahora los dejamos así, a los chicos anterior los dejamos así, que crecieran en el monte, ¿no? Y se nos olvidó enseñarles. Lo mejor para recoger en nuestros hijos y nietos es enseñarles, porque es un principio en Deuteronomio 6. Lo enseñarás a los hijos
de tus hijos y a sus hijos, de generación en generación. Y Jueces 3 dice, porque nació una generación que no conocía a Dios. ¿Cuál generación? A la que no se le enseñó. Entonces, esa está la generación de ahora, la generación que no conoce a Dios. ¿Cierto? Que no puede nombrar el nombre del Señor. No lo puede nombrar. ¿Cierto? Que simplemente divaga en la expresión. ¿Cómo te fue? No, tuve muy buena suerte. ¿Suerte? ¿Y quién es suerte? ¿Sí o no? Gracias a la vida que me ha dado mucho. ¿Y qué es la vida? ¿Sí o no? No personificamos. ¿Cierto? En estos días entrevistan a una chica muy famosa y dice, no, a mí me ha ido muy bien por el azar. El azar. ¿Sabes dónde está el azar? En la Biblia, en las manos de Dios. No es que te fue bien por el azar, porque ¿a dónde le vas a agradecer al azar? ¿Dónde está Lázaro de pronto? Pero el azar, conocí un tipo, pero el azar, no. Dios. Pero no son capaces de pronunciar Jesús, no son capaces. ¿Por qué? Porque nacieron en esta generación que no reconoce, ¿cierto? Ahora verá lo que dicen estos personajes. Y crecía la palabra del Señor, y vuelve y repite, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, que recuerden que los sacerdotes son de la tribu de Leví. Estaba el famoso Anás, Caifás, su familia, porque era una tribu completa. O sea, todos los levitas, y muchos de ellos obedecían. O sea, muchos de ellos obedecían a la fe, muchos se convertían al Señor. Lo que estaba ocurriendo era una locura, porque entonces ya todo el mundo estaba hablando de Jesús, y ya en el Imperio Romano se estaba esparciendo el que, hey, ¿qué está pasando? Esta gente hace sanidades, esta gente hace milagros, esta gente hace prodigios. ¿Qué está pasando? Algo está ocurriendo, ¿no? Algo está ocurriendo. Y aquí hago un paréntesis para seguir en Hechos. Pero me gusta porque a veces la gente dice, es que ella es viuda y hay que darle. No, miren lo que dice acá la Biblia. Hay que mirar que la Biblia lo dice todo, ¿sí o no? Nosotros juzgamos muy fácil, pero es que la iglesia es tal cosa. Porque la iglesia está orando y porque la iglesia, la idea es que haga lo que está en la Biblia. Vamos a 1 Timoteo 5, 3, 4 y 5. Entonces dice, honra a las viudas, le dice el apóstol Pablo. Pero dice que en verdad lo son. Que en verdad lo son, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, hay viudas de muerto parado. El que lo entendió, lo entendió. Pero pongan cuidado. Viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. ¿Cierto? La iglesia no puede asumir cuando la gente no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? O sea, no puede usted grabar a los demás cuando son los hijos los que deben asumir la responsabilidad de la viuda. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la ley resolvía el tema de la siguiente manera. Si moría el esposo, buscaban a alguien de la familia. Primero, el hermano del que había muerto, el hermano mayor. ¿Sí o no? Él podía sostenerla o aún tener hijos con ella. Se podía en la ley, ¿correcto? Hay unos que le ayudaban económicamente, o sea, se la llevaban para la casa, la sostenían, pero no tenían relaciones con ella, ¿cierto? Eso lo decidía el personaje. Pero si el hermano mayor decía, no, yo tengo 70 hijos en la casa, no puedo asumirla a ella, seguía en orden el hermano que seguía. Y si no tenía hermanos o los hermanos iban sacando el bulto, seguían los tíos. ¿Qué pasó con vos? Vos, el de Ruth, era tío. Entonces él dice, no, yo estoy muy viejo para estar contigo, Ruth, eres una niña y tal.
No, pero yo quiero estar contigo. No, pero yo no puedo darte ni hijos. No, ese no es el tema, sino quiero estar, yo quiero pertenecer al pueblo de Israel. Ella era moabita, recuérdenlo. Y vos, dice, listo, venga Ruth, ¿no? Bueno, finalmente tuvo hijos y es de la descendencia, Jesús está en la descendencia de Ruth. Entonces, que primero sean la familia, o sea, es la responsabilidad que nosotros ya ahorita nos desresponsabilizamos de todo. No, ojo, la viuda, primero miremos la familia. La familia es la primera exhortada. Incluso dice ahí, no solo hijos, sino los nietos. Que aprendan eso, a ser piadosos y a recompensar a sus padres. A recompensar a sus padres, a honrarlos. Y luego dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno y agradable. Y luego dice, mas la que en verdad viuda y que ha quedado sola. Entonces dice, ¿por qué dijo que la que fuera en verdad viuda? Era la que había quedado ¿qué? Sola, completamente sola. A esa hay que ayudar. Así de sencillo. Espera en Dios y espera en Dios. Y es diligente en súplicas, oraciones noche y día. O sea, que está entregada al Señor. Porque ahorita vea lo que va a decir. Hay viudas, muy bien, muchas gracias por ayudarme. Hay viudas alegres. Aquí está, vea. Pero la que se entrega a los placeres, ¿qué es esa? La viuda alegre. La viuda alegre, ¿sí o no? Viviendo está muerta, o sea, ella ya está en otro cuento, ¿sí o no? Manda también estas cosas, o sea, no la que se entrega a los placeres, porque pues ella, entonces tú encuentras viudas que se quedaron así, ¿qué tales? ¿Cierto? Mi suegra enviudó, tenía unos enamorados por ahí, le echaban los perros, pero mi suegra dijo, no, yo me voy a quedar así y tal, voy con todo, con el Señor y tal. Amandita viuda. Y se quedó así. No dejó que nadie más le echara los perros. Eso me gusta, ese dedo me gusta y tal. No. Pero hay otras que son alegres, entonces las alegres, bueno, que sigan su alegría. Que quien se está alegrando con ella, ¿qué haga? Cuide de ella. También eres viuda y también ha permanecido, ¿sí o no? Así es. Así debe ser, ¿no? Pero no, uno le dice a las viudas, bueno, mira, porque aquí lo dice, ¿eh? No, si puedes estar bien, quédate tranquila, si no, no te preocupes. Ahora verá, porque si alguno no provee para los suyos, y aquí hay un mensaje muy hermoso, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es porque un incrédulo. O sea, nosotros tenemos que ser responsables. Este es un mensaje simple, es muy sencillo, la palabra es muy sencilla. Mira, tú te preocupas mucho por los de la calle, pero por los de tu casa no. Preocúpate por los de la calle porque también lo dice el Señor. Pero primero, hay prioridades. La Biblia nos enseña a vivir por prioridades. Cuando el Señor dice que separemos lo que es de Él, es una prioridad, ¿no? Es una prioridad. Y de ahí viene esa bendición de Dios. Cuando dice que nos ocupemos, ¿ya? Dios nos bendice, pero nos bendice cuando damos a otro, pero para bendecir acá. ¿Cierto? Eso te lo enseña el Señor muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Una vez me dijo el Señor a mí, tú le corres a todo el mundo menos a tus hijas. Patada en la cara, ¿sí o no? No me lo dijo un hombre, me lo dijo el Señor. Y le dije, sí, es verdad, ¿no? Y empecé, ¿qué? A correrle a mis hijas y a la mujer, ¿cierto? Porque a veces le corremos al mundo, somos acuciosos para la calle y para la casa nos da dificultad. Cuando Él dice, tienes que dar testimonio en tu casa, es muy interesante eso, ¿no? Porque es ahí donde debemos estar. Sea pues, bueno, entonces dice, ha negado la fe y es porque no creo. Sea pues puesta en la lista solo la viuda, y ahí da otro requisito. La viuda no menor de 60 años. ¿A quién iban a poner en la lista de ayuda? A las mayores de 60 años, correcto. O sea que si era de 59 y medio, espérate.
que haya sido esposa de un solo marido. Sí, porque si ya tuvo dos, envió 2 veces, tiene que tener plata. Bueno, que haya sido, esas son cosas mías, usted tiene que separar lo que está en la Biblia y lo que digo yo. Lo que digo yo es locura y lo que dice la Biblia es la predicación de la palabra viva. Entonces dice, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, o sea, que esté en la iglesia. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. O sea, no es que corremos y qué tal, sí. No, porque muchas veces estamos auspiciando cosas que no debemos auspiciar, ¿correcto? Por eso estos requisitos. Cuidar las viudas, sí. Y no solo las viudas, sino que la iglesia tiene otras responsabilidades. Pero tiene que saberlas hacer. Y usted tiene que confiar. Porque a veces la gente dice, que la iglesia. No, la iglesia está ayudando, pero tiene una responsabilidad también hacia los demás. ¿Ve? Tiene que ordenar también la ayuda. Por eso lo dice él, ¿no? Lo dice él. Es que es largo, ¿ah? Interesante. Pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, más jóvenes. O sea que si tienes 58, yo estoy en la lista de los jóvenes, porque está hablando de las 60. Por cuanto impulsadas por sus deseos, claro, ¿cierto? Mire que está llevando lo que pasa entre nosotros. Si es más joven va a querer casarse o va a querer tener un marido, ¿no? Que es válido porque está viuda. Pero impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas porque andan de casa en casa. O sea, de hecho, entonces la persona más joven, entre más joven, más inmadura y va a tener mucho más complicaciones, se puede volver ociosa, ¿sí o no? Puede estar seduciendo a alguien y tal, ¿ve? Porque está más joven, ¿no? Porque eso está en Proverbios. La mujer es la que seduce, claro. Las mujeres tienen que estar más llenas del Espíritu Santo. Necesitan triple porción del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos doble. Porque la mujer es la que seduce. ¿Sí o no? Sí, es la que seduce. Eso está en la Biblia. Eso no lo inventé yo, ¿no? La mujer hace ticlín y pasa una cosa horrible. Ticlín, ¿sí o no? Un escote un poco tin y la cosa se vuelve complicada, ¿me entiendes? La cosa se vuelve complicada. Entonces pasa una muchacha en minifalda en un semáforo y las cámaras esas de empresa pública se congestionan. Y los que están en los carros siguen las cámaras. Ojo, eso está en la Biblia, ¿no? Y lo vemos en la verdad. Entonces, tiene que tener cuidado. Si una viuda joven, entonces tiene que tener un proceso. Por haber quebrantado su... Y también aprenden a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa. O sea, es mejor que se casen, ¿vea? Les está dando ahí el Señor que se casen, ¿cierto? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no grave ¿a quién? A la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, mire, la Biblia está ahí para que nosotros aprendamos, porque a veces todo el mundo quiere todo el mundo. No, hay que priorizar. Esta tiene hijos, esta tiene tal cosa, ¿cierto? Esta ya tiene marido, esta es más joven, está vital, puede hacer cosas, puede trabajar, en fin. Mire que es muy interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, simple. Murió el marido, a ver, ¿quién es el que sigue? El hermano, ¡pum! No, el otro, ¡pum! El otro, ¡pum! 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 Los tíos, hasta que alguien, pero tenía que ser de la familia, ¿no? Se ocupara de ella. Ahora sí,
Cerramos aquí el tema de las viudas porque es interesante, ¿no? Porque era una necesidad. En el libro de los Hechos, pues vamos a encontrar muchas cosas que nos tienen que ayudar. La iglesia se gobierna como ellos nos enseñaban, ¿no? Todavía en estos días. Ahora sí, retomamos el capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, entonces, recuerden, nombran a estos hombres y el primero en la lista se llamó Esteban. Y este Esteban estaba lleno ¿de qué? De gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban servía las mesas, pero estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero él lo que hacía era una cosa increíble. Y Dios lo usaba y era un hombre de Dios, ¿no? Esteban. Prodigios, señales, milagros, ¿cierto? Nosotros muchas veces no pensamos sino en la sanidad, pero hay prodigios y hay muchos milagros, ¿no? Muchos milagros. El milagro siempre se tipifica cuando se sale de las cosas normales, ¿no? Cuando se sale de las cosas normales, ya eso es un milagro. Ya eso es un milagro, ¿correcto? Porque así es. Entonces la chica se saludó con el compañero de trabajo, ella embarazada, este testimonio se me ha olvidado contarles, y tal, ¿no? Y se saludaron, pues compañeros de trabajo, almorzaron juntos, tal. Ella embarazada. Y al otro día la llaman y le dicen, uy, tu compañero salió positivo. ¿Sí o no? Entonces tú te tienes que quedar en casa y te vamos a mandar a hacer el examen. ¿Cómo queda usted? Encalambrado, preocupado, ¿sí o no? Porque entonces le viene la película que ha estado trabajando con él, que además comiste con él, que además lo saludaste, te despediste de él con un abrazo posiblemente porque uno se le olvida y abraza, ¿cierto? Y queda preocupada. Y le hacen el examen a la chica y le sale negativo. ¿Qué es eso? Un milagro, ¿me entiende? Porque lo correcto era que le hubieran pegado el chikungunya y no. Entonces es un milagro. Que usted y yo no tengamos chikungunya, ¿es un qué? Es un milagro. Es un milagro de Dios. Ahora, a los que le ha dado, que ya llevamos 16 en la iglesia, 16, y todos están bien, entonces ¿qué? Es otro milagro, ¿eh? Entonces los milagros, los prodigios, las maravillas, ¿cierto? Natalia, que hace tanto tiempo y tal, le estaba pidiendo un bebé, hace tanto tiempo, hace más de 7 años, ¿sí o no? Y queda embarazada en medio de la cosa y tenía el COVID y no sabía, ¿sí o no? Y queda embarazada. ¿Es un qué? Un milagro. Son prodigios, son señales, ¿me entienden? Dios es una cosa increíble. Este hombre era usado. Nosotros todos los días vemos milagros. Todos los días vemos milagros, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya el Beto Sierra está en el Medellín. El Medellín iba perdiendo 1-0 y tal, y ganó 4-1. ¿Es un qué? Es un milagro, porque lo normal es que pierda. Entonces sí es un milagro. Sí, nosotros creemos en qué? En milagros. Siempre, siempre, para todos siempre. Es milagro, ¿no? Prodigios, señales. Dice versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de los de sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, un combo contra él. Un poco de gente, imagínense. De los libertos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. 4 gente de diferentes lugares contra él. Pero no podían resistir. ¿Qué no podían resistir? Sabiduría y al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo.
Siempre que demanden razón de tu esperanza, dice la Biblia, el Espíritu Santo hablará por ti. Él será el que hable a través de ti. ¿Cierto? Por eso, llenos del Espíritu Santo es muy importante. Tenemos que ir acumulando detalles, ¿no? ¿Cuándo se llenaban? Recuerde que decíamos hace 8 días que nos vaciamos. Que nos vaciamos cuando nos llenamos de rencor, de motivos, de ira, de información de noticias. Nos vaciamos. Cuando nos llenamos de nosotros mismos, nos vaciamos. Pero cuando oramos, nos llenamos. Cuando venimos, nos llenamos, ¿ve? Cuando hacemos un devocional y oramos, nos llenamos. Cuando oímos música en el carro, en la casa, nos llenamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llena, porque siempre que oraban los llenaba, siempre que oraban los llenaba, siempre que oraban los llenaba. ¿Verdad? Cuando predicaban los llenaba, cuando leían la Biblia los llenaba. Entonces uno tiene que mirar es cómo estar lleno del Espíritu Santo. Por eso el que se aleja de la iglesia se vacía más y se va secando, porque dijo Jesús en el capítulo 15 de Juan: separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Uno se separa del Señor y más bruto se vuelve. Ya no es sabio, sino que se embrutece uno. Ya empieza a hacer cosas que, ¿qué? ¿Sí o no? A cometer errores, a hacer malos negocios, porque no estás lleno del Espíritu Santo. Hay que mirar todo lo que nos diga lleno del Espíritu Santo. Ahí vamos a estar, ¿sí o no? Porque nosotros queremos la bendición de Dios. Entonces sobornaron estos personajes, oiga, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron. Es de tiempos inmemorables, los falsos testigos. Siempre ha habido eso. ¿Por qué? Porque dice, no, dentro de los 10 mandamientos, ¿cierto? No dirás falso testimonio. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque uno no puede acusar a alguien que uno no ha visto hacer eso. ¿Sí o no? Entonces tiene que tener cuidado. Y soliviantaron al pueblo. Esto lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Porque apenas estamos en Jerusalén, la candela se prendió en Jerusalén. Pero ya esta gente empieza a ir a Éfeso, a Galacia, a todas partes. Y en cada parte donde iban, se levantaba la gente y arremetían contra ellos. Dice, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea que eso no es un buen momento, ¿no? Arrebataron, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Si a uno lo agarran de la camisa así, pero esto lo de la túnica es más fácil, ¿sí o no? Y no fueron uno, fueron mucha gente. Y la gente lo agarró, ¿cierto? Y lo llevaron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir, y recuerden lo que lo decíamos en los otros capítulos anteriores, que no eran capaces de nombrar el nombre de Jesús. Ese Jesús, ¿sí o no? Ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y eso era la dificultad que le daba a ellos, que les iba a cambiar sus costumbres, ¿sí o no? O sea, que iban a salir de la maldad donde estaban para la bondad. Eso no les gustaba, ¿sí o no? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense eso, ¿sí o no? Pero la historia continúa el viernes, Dios mediante. No se desconecte, porque en el capítulo 7, a este hombre que le vieron los ojos como un ángel, terminan matándolo, apedreándolo, ¿cierto? No, yo creo que no puede haber muerte más trágica que lo apedreen a uno, no. Tremendo, todo el mundo tirándole piedra, eso es un fusilamiento, ¿no? Pero estos hombres no dejaban de hablar, ¿no? A Pedro lo encarcelaban y volvía y seguía, ¿cierto? A Juan, a todos ellos.
¿Y sabe qué? Hasta nuestros días todavía sigue muriendo gente por predicar de Cristo. Todavía. En la China y en Siria, ¿cierto? En Siria hay grupos de cristianos. Yo le he contado lo de los coptos de Egipto, ¿cierto? Que son los que más evangelizan en esos lugares. Porque ellos son árabes cristianos, los coptos, ¿cierto? Y en Líbano hay árabes cristianos, o sea, del pueblo árabe, pero que son cristianos. En Jordania, en Israel, ¿cierto? Porque recuerde que Israel tiene 6 millones de habitantes y 1.700.000 palestinos adentro, ¿sí o no? Adentro de Israel, en Jerusalén, ¿cierto? Que usted se los encuentra ahí, ¿ve? Entonces, cristianos, los de Belén, Belén está bajo el control del gobierno palestino, y los de Belén son cristianos la mayoría. Ellos han guardado el lugar del nacimiento de Jesús, ¿no? El lugar del nacimiento de Jesús. Incluso el guía Israel te entrega un guía palestino cristiano, ¿no? Que te va a narrar la historia de Belén. No tienen miedo de ser cristianos. Y saben que es un peligro ser cristiano, ¿no? Lo mayor que, hasta ahora, ¿no? Lo más peligroso que nos pueden decir nosotros es: pandereto, aleluya, amenita. No, mentira, o quemarnos la iglesia. Eso sí es peligroso. Bueno, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra hermosa, que nos enseña a cómo guiar, administrar la iglesia. Siempre lleno del Espíritu Santo, siempre llenos de buen testimonio y siempre con santidad, servicio, amor, sobre todo amor, porque fue lo que tú nos enseñaste. Que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, con un gozo increíble, con responsabilidad, con santidad, con gratitud. Que nos apasionemos por llevar tu palabra, por enseñarle a los hijos nuestros y a los hijos de nuestros hijos, que te aprendan a amar, verlos adorar, levantar las manos, servirte y amarte. No hay mayor regalo. Mientras el mundo se pierde en el ateísmo, en la indiferencia, en la indolencia, nosotros seguimos orando para que te manifiestes poderosamente, para que tu pueblo sea revestido de fuego del Espíritu, de llenura, para que hablen de tu amor, para que disfruten de este gozo, para que no se pierdan del gozo del Espíritu. Lo que hablábamos en tu palabra, el denuedo. Dales denuedo a la iglesia, a todas las iglesias. No permita que el enemigo nos ponga un tapaboca para hablar de ti, que nos ponga un tapaboca para protegernos del mal, pero no para hablar de ti. Tenemos que seguir hablando de tu amor. Tenemos que invitar a otros a que te conozcan, a que te reciban, a que reciban el perdón de los pecados y la vida eterna, y que reciban al Espíritu Santo y experimenten ese gozo que nosotros tenemos. Gracias, gracias te damos, Espíritu Santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan
Muévete, Espíritu Santo, poderosamente. Que salgamos llenos del Espíritu Santo, que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Que nada apague el fuego en nuestro corazón. Que nos apasiones y avives la llama que has encendido. Ese primer amor de amarte, de servirte con tanto gozo, porque lo estamos haciendo para ti. Ver cada día vidas cambiadas, arrepentidas, que se vuelven de corazón. Toma la gente de Colombia, la gente antioqueña, toma esta tierra que declaramos santa para ti. Que los cielos sean abiertos, que el fuego de tu espíritu descienda, que reprenda las obras de las tinieblas, todo ateísmo, confusión, indiferencia. Hacia ti, Jesús. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Te pedimos que queremos ver tu gloria y que nuestros ojos quieren seguir viendo tus prodigios, tus milagros, tus señales en los últimos tiempos. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, llévanos con bien. Bendice a los que están en casa. Síguelos guardando. Síguelos llenando de tu amor. Que tú los bendigas. En el nombre de Jesús.